sprechen kann, ist politische Theorie. ¿Qué tal, amigos de Hannah Arendt TV? Los saludamos una vez más con mucho gusto. En esta ocasión vamos a revisar un texto de Rosario Castellanos, que fue precisamente su tesis de maestría, que tituló sobre cultura femenina. Un texto que me resulta bastante polémico, y precisamente José Emilio Pacheco dijo: nadie en este país tuvo en su momento una conciencia tan clara de lo que significaba la doble condición de mujer y de mexicana. Naturalmente no supimos leerla. Obviamente después la propia Rosario dice que jamás volvería a defender esta tesis porque le parece un libro demasiado viejo, supongo que después de que conoció a Simone de Beauvoir. Pero me parece que vale la pena revisarlo. La idea principal o el argumento central de esta tesis es: ¿existe o no una cultura femenina? Los saludo con mucho gusto, Cristín Yáñez, Enrique Huerta. Hola. Hola. Yo creo que se debe un poco a que ella negó esa tesis a la época en la que estaba. No hay que recordar, como bien lo dijo, que estábamos en los años 50, donde la mujer tenía un acceso laboral limitado. Todas las mujeres todavía no tenían acceso a la educación, ni siquiera había un derecho al voto en ese entonces. La mujer tenía en ese tiempo un rol impuesto sobre madre ideal e esposa ideal. Eran como las dos vertientes donde la mujer podía destacar. Y en efecto, Cristín, lo dices muy bien. Hay que entender el contexto. Todavía no surge la revolución sexual. Todavía estamos en los años 50 y además ella es muy joven. Ella tiene literalmente 25 años más o menos, y literalmente en la UNAM es que ya había mujeres en el momento en la Facultad de Filosofía y Letras, pero a final de cuentas sus profesores, los textos que está revisando, es un mundo pensado por los hombres, es un mundo dominado completamente por los hombres. No es la muchacha de Chiapas que entra a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en el 2019. O sea, es un contexto completamente distinto. Fue la primera que escribió en Chiapas, la primera gran escritora de Chiapas. Entonces, la pregunta sería, ella empieza a revisar una serie de autores y empieza a revisar a voces muy autorizadas como Schopenhauer, entre muchos otros. Claro, cuando tú lees lo que ella cita de Schopenhauer, te das cuenta de no esa discriminación que ves en la mujer, pero sí como la veían. La ven como... Hay una frase donde dice: ella paga su deuda a la vida con el sufrimiento. Ella solamente sirve para la propagación de la especie. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, cita en una parte: la mujer es un animal mutilado. San Pedro incluso dice: la mujer es un animal enfermo. Entonces, ¿cómo concebían ellos realmente a la mujer? Bueno, y a mí me parece es algo interesante, que lo polémico del texto resulta entonces porque Rosario cae en este prejuicio. No creo que caiga en este prejuicio. Lo que está haciendo es un estado del arte. Lo que está haciendo es revisar en las primeras páginas de la cultura femenina, de su tesis, un estado del arte. Entonces empieza a sacar todo esto. Y ella, después de, con relativo oficio, después de colocar las expresiones de Pablo de Tarso, las expresiones de Santo Tomás, del propio Schopenhauer, entre tantos otros, asoma críticas de pronto, porque evidentemente es contraria, está en contra. Por ejemplo, ¿qué dice Schimmel, por ejemplo, Cristina? Bueno, de las partes más importantes que anoté, las que más me hicieron ruido, es que en cada, esta parte la subrayé, en cada actuación de la mujer se pone en juego su personalidad total y no se separa del ego y sus centros sentimentales, pues es de naturaleza más cerrada y unitaria. Por ejemplo. Schimmel, por ejemplo, perdón que te interrumpa. Dice que donde la mujer se puede destacar en la cultura solamente es en la casa y la influencia que tiene la mujer sobre el hombre. Y ahí es cuando saca una crítica y dice: tiene una idea prefabricada, acartonada de lo que es la casa. Hay algo que me gusta mucho. Muchos autores, dice Rosario Castellanos, han querido hacer de la mujer una especie de poder tras el trono o el diablo tras la cruz. Seguramente hemos escuchado, se decía en los años 50 y se dice en el 2019, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Claro. Y entonces aclara Rosario:
y de la cultura una especie de enfermedad que, como la hemofilia, las mujeres no padecen, pero transmiten. No hay una producción de una cultura femenina, pero sí transmiten una cultura femenina. Claro. Por supuesto, esto es un absoluto prejuicio, porque esto no lo dicen las mujeres, esto lo dicen los hombres sobre las mujeres. Y lo creo que lo termina dice- diciendo Rosario también. Bueno, una parte también importante es que efectivamente en la casa es donde tú aprendes tus valores, tus intereses personales, tu creencia, parte de la religión. Y claro que es una forma de empezar a conocer tu cultura. Pero sin embargo, al final estas ideas también quedan en lo pasado, quedan obsoletas porque dicen, efectivamente, la casa sí tiene un sello femenino, pero no es ahí donde la mujer deja impresa su cultura. Y es que en efecto empiezan a ser obsoletas en los años 50 y hoy nos pueden apestar a formol. Y la propia Rosario es perfectamente consciente de esto, porque dice, bueno, ¿qué no ha habido una sola voz después de todos estos caballeros que acabamos de comentar? ¿Qué no ha habido una sola voz que suene, que disuene, es decir, que se aparte de lo burlón, de lo insultante con respecto al espíritu femenino? Y antes de hablar de cultura femenina, habría que comentar ¿Qué es la cultura? qué es la cultura y qué es el espíritu femenino, porque ese sí existe. Bueno, aquí Rosario dice, de la cultura sé hasta el momento que es un mundo distinto del mundo en el que yo vegeto. En el mío me encontré de repente y para ser digna de permanecer en él, no se me exige ninguna cualidad especial y rara. Me basta con ser y con estar. A mi lado y en mí se suceden los acontecimientos sin que yo los provoque, sin que yo los oriente. Todo está dado ya de antemano y yo no tengo más que padecerlo. En tanto, en el mundo de la cultura, todo tiene que hacerse, que crearse y mantenerse por el esfuerzo. Y esta es lo que Rosario dice, que la cultura está hecha por hombres y para hombres. Porque no había otra razón de ser. Porque en ese momento hay dos grandes faltantes que están de manera implícita, no del todo explícita, en la tesis de Rosario Castellanos. Una, la dominación. Las mujeres están dominadas por la visión masculina. Y entonces lo femenino es una construcción masculina, algo que Bourdieu va a aclarar muy bien en los años 90, 80. Pero no solo eso. Las mujeres están donde están, no por una decisión propia, sino atrapadas por la dominación, que no es otra cosa más que un subproducto de las fuerzas productivas. Están en la casa por las fuerzas productivas. Van a ser arrojadas a la fábrica por las fuerzas productivas, Claro. introducidas a la universidad por las fuerzas productivas y hoy en una vida activa laboral por las propias fuerzas productivas. Ese es un gran faltante que está. Sí, claro. En toda la lectura vamos dándonos cuenta de que al final Rosario Castellanos, por ejemplo, critica después a estos autores, ¿no? Por ejemplo, con Schimmel dice, ¿sabes qué? Sus ideas han quedado cortas. Claro. Con Otto igual dice, ¿sabes qué? No está completo, falta algo más. Ella siempre va en busca de qué es la cultura y creo que, no sé, podemos ir un poco cerrando, ¿no? Porque además... Si existe una cultura realmente o no. ¿Existe una cultura femenina? Ella va a decir en su conclusión que no, pero vamos a hacer algo que no podía hacer Rosario Castellanos. Agarrar los argumentos del 2019 y la realidad del 2019 y llevarla a la realidad, exacto, a su realidad de los años 50. 1950. Porque hoy sí decimos que hay una cultura gay. Sí, claro. Porque hoy sí decimos que hay una cultura queer. Y entonces, ¿por qué ella, en 1950, No encontraba la cultura femenina. Pero entonces a ti, bajo esta lógica, diría Rosario Castellanos, que la lógica es de los hombres, y estamos presos en ella, según ella? bajo esta lógica entonces ya no hay dominación masculina? Es decir, ¿crees que la dominación masculina haya sido ya superada, si se me permitiera el término? No, la dominación masculina no ha sido superada. La dominación masculina ahí está. Ha sido agrietada. Pero es que no olvidemos que las mujeres tienen 200 años de estar en la universidad en Europa y 100 años de estar en la universidad en México. Y poco menos de 70 Y de haber todavía votado. hay carreras, oficios, profesiones donde es un campo masculinizado, donde las Claro, mujeres no son bien vistas. no son bien vistas. Apenas, de hecho, estaba leyendo una revista de una corredora de autos. Por ejemplo. Y dice, ¿sabes qué? No es todavía bien visto ante la sociedad
que sea yo una mujer piloto. O una mujer mecánico. Exacto. O no muchas- tienes la misma confianza, no vas al mecánico, ves que es mujer y tú solito te haces tus Y que normalmente, percepciones. sus prejuicios, y que normalmente son posiciones de poder o de fuerza. Porque al mecánico, pues, una mujer mecánica no le vas a confiar el automóvil. Deberías, pero hay un prejuicio. Claro. Y en el caso de una directora de orquesta que se pone frente a 150 músicos y que, la mayoría son hombres, y que tienen que seguir su interpretación de la partitura. En fin, esto es lo que le motiva a Castellanos a decir, tal vez exista una isla, tal vez exista algo que estamos nosotros cuidando, tal vez exista un resquicio que sí haya una cultura femenina, porque se está enfrentando a una realidad absoluta. El hombre, como muy bien dice a propósito del espíritu femenino, es el rey de la creación. Él es quien descubre las verdades, las crea y las expresa. Él es. Yo pienso que Rosario Castellanos asume la cultura masculina. Y por tanto, la siguiente pregunta que se hace Rosario es, ¿cómo lograron? Porque evidentemente hay mujeres que se lograron, entrecomillado por supuesto, inmiscuir dentro de esa cultura. Y la siguiente pregunta que se hace es, ¿cómo lograron introducir su contrabando en fronteras tan celosamente vigiladas? ¿Qué fue lo que impulsó su modo tan irresistible a arriesgar a ser contrabandistas? Es decir, Rosario Castellanos asumía que existía una cultura femenina, una cultura masculina, pero dijo que la cultura femenina no existe. Claro, porque en ese tiempo hay otra parte donde Rosario cita, el hombre inventa los apartados para dominar el hombre inventa los aparatos para dominar la naturaleza. Las empresas comerciales inventan las conquistas, las exportaciones, hace política, hace leyes. La mujer aquí no tenía todavía cabida. Después ella se pregunta, ¿las mujeres entonces carecen de espíritu? Claro que no carecen de espíritu, pero es que aquí está atravesado y hay otro elemento que hace falta en Rosario. La dominación, las fuerzas productivas y la teología. En el recuadro central de la Capilla Sixtina vemos a Dios tocando a un hombre. Y si nos vamos a la politización del pecado natural, es el Dios que crea al hombre a imagen y semejanza y entonces le da el soplo divino del talento. La mujer es un subproducto, la mujer viene de una costilla, la mujer es... no es tallada con las manos del creador. No, y aparte todavía es juzgada. Y es juzgada. Por ejemplo, Mahoma la expulsa de su paraíso, Dios Termina expulsando de todos lados. Dalila. Porque no es un tema... no es un tema para la divinidad y para la eternidad y para las ideas. No, al contrario, lo ven como un obstáculo. Por ese impulso sexual que genera la mujer, la ven como un obstáculo para que ellos puedan conectarse con la divinidad. Y así estaba visto también antes en la religión. Y como un complemento, porque en el propio Génesis, Lili, que es la primera mujer, ella abandona de propia cuenta a Adán. Y entonces, al verlo solo, Dios tiene que crear a Eva. En fin, o sea, como si la autodeterminación, como si la libertad, como si el empoderamiento no fuera propio de las mujeres. Y aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que diferencia? Y esta es la gran pregunta de investigación de Rosario Castellanos, que es una pregunta que quizá hoy nos parezcan algunos argumentos prejuiciados, descontextualizados, pero sigue una pregunta de investigación vigente. ¿Por qué está fuera? ¿Por qué entra de contrabando? ¿Por qué está relegada? ¿Por qué cuando tiene carne, huesos, corazones, masa cerebral, sistema nervioso, cuando pertenece a la condición humana? Sí, claro. Y esa sigue siendo una pregunta latente. ¿Tú dijiste que este tema de la mujer oprimida fue un tema del tiempo? Que la mujer no pudo votar y... Sí. Ajá. Hoy entonces, ¿estamos en real equidad? No. Seguimos avanzando. ¿No es igual de vigente entonces Pero el es que texto de tienes que- Castellanos hoy? No, porque hay que entender que también, realmente en ese tiempo sí había una cultura eternamente masculina. Sí, y que hoy cuesta también. mucho trabajo, ¿no? Ahorita sí, tal vez sí siga esa cultura masculina. Es que- seguimos luchando contra ella. Es que, Y Claro. al final todo se reduce a lo mismo, a luchar contra la cultura masculina.
a final de Puede- cuentas, sí, y puede que sí, apropiarse tienes razón. y la liberación que Exacto. implica, o sea, muchas cosas. La mujer, por ejemplo, continúa Rosario Castellanos, mira todos los esfuerzos del hombre en busca de la eternidad, con la misma mirada de condescendencia burlona que tiene para las inofensivas travesuras de sus pequeños. Aquí, a ver, sin crucificar a Castellanos, la pregunta es válida, sigue esa pregunta sin ser contestada, está en proceso de estructuración, porque hablamos de un periodo, una transición de larga duración, el tema, una transición demográfica de larga duración, la incursión paulatina de las mujeres a la vida productiva. Pero lo que sí tenemos que dejar muy en claro es que quizá algunos de sus argumentos nos parezcan absolutamente retrógrados. Claro. El hecho de reducir, de decir, los hombres buscan la eternidad en la ciencia, en el intelecto, en las ideas. Las mujeres lo hacemos a través de La nuestra maternidad. condición biológica, a través de la maternidad. La propia Rosario no deja de ser una mujer de su tiempo y no deja de ser un producto de su propio tiempo, porque también está atravesada en mayor o menor medida de la visión masculina de lo femenino, porque la maternidad es un destino biológico, pero una asignación política y social. ¿Tú crees entonces que Rosario Castellanos no es una precursora del feminismo como la historia oficial ha tratado de mostrárnosla? Es decir, Rosario Castellanos termina cayendo en lo que criticó de Schopenhauer, por ejemplo. Termina cayendo en lo que criticó de Simmels, por ejemplo, que la única expresión que tenía la mujer era la maternidad, y ella lo hizo. Cristín, ¿qué opinas de esto? Yo creo que efectivamente ella lo reconoce, ¿no? Al final ella dice, ¿sabes qué? No puedo sostener esta tesis. Efectivamente mi tesis es retrógrada. Entonces, si ella misma está reconociendo que la escribió no en un tiempo distinto, pero sí con ideas distintas, porque tal vez, como lo dices tú, Huerta era joven, Sí, estaba claro. haciendo su tesis. Y además está en un tiempo de ruptura, donde hay grandes cambios. Exacto, Claro. hay demasiados O sea, cambios. hay Eso es grandes lo- cambios, De donde los 50 a los 70 se empieza como a ver. el código de vestimenta en Ciudad Universitaria Claro. era falda para el caso de las mujeres, abajo de la rodilla, entubada, zapatilla con tacón bajo, y para el caso de los hombres, así estudiaran ingeniería, era pantalón de vestir y camisa de remangada, dependiendo del clima, pero camisa blanca de preferencia. O sea, son los códigos de Ciudad Universitaria en los años 50, donde tienen una estatua de un expresidente que construyó Ciudad Universitaria y que no la van a quitar hasta el 68. O sea, es todavía un tiempo donde la autoridad está vigente, donde no se ha quebrado, y esta autoridad es profundamente masculina. Hay una parte también del libro donde ella reconoce que la poca inclinación a la mujer por la cultura está por dos vertientes. Una es por la falta de percepciones de sus límites, por la condición temporal y mortal, es decir, también es una claro. condición histórica, y la otra es por la falta de medios para la superación de esos límites y esas condiciones. Y cuando yo leí esto dije, claro, para esa época era correcto. Y después ella inmediatamente dice, esto es falso. Falso, claro. Esto es Sí. totalmente falso. ¿Por qué? Porque en la primera dice, no hay nada que se oponga a la aparición de la conciencia de la muerte. Y nada puede inducirnos a creer que no quiere conservar la vida, porque las mujeres se apegan a la vida. Y la segunda lo niega y dice, la mujer no capta los valores, ellas tienen ya un modo de perpetuar que es la maternidad, y son palabras, o sea, Y la cultura va a decir una cosa que es gravísima, la cultura es su fruto, la tiranía a final de cuentas de los ovarios y la tiranía de la maternidad, y entonces una vez más el género femenino reducido a una cuestión biológica. Hay una palabra que está escrita y que no debería estar escrita, la idea de la superioridad biológica. Superior, los hombres son superiormente biológicos a las mujeres, o es al revés porque son capaces de procrear, o intelectualmente superiores porque están aferrados a la lógica. La superioridad no tiene cabida en este debate. ¿Por qué no hablamos de biológicamente diferentes e intelectualmente diferentes? bueno, diferenciados? de hecho en un apartado ella dice, ¿sabes qué? La mujer sí es biológicamente superior Porque puede la procrear. mujer puede procrear. Ajá. Y dice, y el hombre
no es que sea intelectualmente superior, pero tiene más acceso al mundo intelectual. Ella dice, ¿sabes qué? Para que el ser humano, y es algo que en algún momento yo también comparto, el ser humano siempre busca trascender. Entonces hay dos formas, ¿no? Los hombres lo van a hacer a través del conocimiento, a través del arte, a través de la ciencia, y la mujer, la única forma que va a encontrar para trascender es teniendo hijos. Comparto la primera idea. El hombre, el ser humano en su totalidad sí busca trascender, pero ya no la segunda. O sea, la mujer no va ahora, la mujer de ahora no busca trascender a través de la maternidad. No, pero también ojo, busca dejar una huella. En el 2019 las cosas son diferentes. Ahí, por eso pero habla... yo creo que para 1950 la mujer ya no buscaba trascender solamente para la maternidad. Por algo ya las mujeres estaban estudiando. Ella ya tiene acceso a la educación y aún así escribe esto. O sea, y no es algo sería fuerte. sí, y no sé, es que está todavía enconada. Porque ella podía buscar trascender a través de la literatura y dice, no, yo voy a trascender a través de la maternidad. Y es curioso, Sí. ella reconoce, la literatura Ella lo es el reconoce. único campo que se le ha abierto todo el tiempo a las mujeres, porque a final de cuentas es un campo estético. Sí. Y entonces la mujer como una embajadora de lo estético, como algo que expone lo estético. Y es curioso, dice, yo quiero trascender de otra forma, yo quiero trascender filosofando. Al final hará teatro, hará poesía, estudió un rato ciencia política, no le gustó, en fin. O sea, al final va a seguir el camino de la propia estética, pero no por una imposición, sino por una decisión propia. Ahora, el tema de la perpetuación llega a decir de la especie, llega a decir, la cultura es el fruto de las mujeres, porque la producen los hombres. Esto es complicado porque se trata de una perpetuación del cuerpo en el tiempo, o más bien dicho, quizá, y me parece maravilloso que en 1950 escriba en más de una ocasión la palabra liberación, antes de que se produjera la revolución sexual. Y entonces quizá el sentido de la liberación femenina es, al menos su primera ola, liberar al cuerpo del control del tiempo. Liberar al cuerpo del control del tiempo biológico, liberar al cuerpo del control de la productividad, liberar al cuerpo. Quizá la gran enseñanza de la revolución sexual y de los movimientos de liberación de la primera y de la segunda ola, Olympe de Gauche y compañía, bueno, la primera ola es Olympe de Gauche y la segunda ola es Simone de Beauvoir. Quizá la gran enseñanza sea liberar el cuerpo de la mujer de la tiranía del tiempo y por tanto de la tiranía de la fertilidad. Creo que en el desarrollo de la lectura ella es un poco dura con el género femenino. Hay una parte también que me hace ruido que ella dice, ¿sabes qué? La mujer va a soportar lo que sea de un hombre con tal de que pueda convertirse en madre. Claro. Va a soportar humillaciones y después cita a Oscar Wilde y dice, una mujer es capaz de perdonarle cualquier cosa a un hombre excepto su inteligencia. Al final yo creo que ella tiene porque que ir cerrando. Porque la inteligencia de un hombre, de acuerdo a Wilde y de acuerdo al propio juicio de Castellanos, va a inhibir a los hombres ante la propia paternidad. Y Exacto. esta idea de la mujer podrá soportar estoicamente lo que sea con tal de llegar a la maternidad o cumplir la meta de la maternidad. Recordemos que en 1950 el divorcio tenía causales. Claro. Y cada una de esas causales, que por supuesto fueron abolidas 40 años después, cada una de estas causales eran auténticos teatros que tenían que montar los abogados para disolver el vínculo matrimonial. Entonces, hoy nos puede parecer demasiado fuerte la afirmación, pero no, en su tiempo es correcto. Bueno, al final yo creo que la pregunta con la que ella inicia esta lectura es: la mujer, ¿existe una cultura femenina? Ella en su capítulo 7, cuando concluye esta obra sobre cultura femenina, precisamente se llama así el capítulo, dice, la cultura casi siempre ha sido creada por hombres, pero ese casi es donde deja la excepción de que nosotras entramos. ¿Sí me entiendes? Como intrusas, ¿Crees que entonces...? No creo que como intrusas. al principio. Sí, claro. Bueno, al principio sí, pero Y después ya no. al final ella cuando cierra esta lectura dice, tal vez nosotros tengamos cavidad en esta cultura. A mí me parece, y me parecería mucho más interesante que se desarmara esto. Es decir, la mujer no necesita intrometerse en la cultura que ya propiamente creó el hombre. Me parece que sería mucho más interesante que la mujer o que cualquier persona
creara cultura a partir de la libertad. A partir de la libertad, y la libertad nunca se puede entender de manera individual, sino a partir de estructuras De la colectivas. colectividad. Y entonces esa cultura es la cultura de la condición humana, Claro, que implica, Judith Butler, de construir el género. el género para poder estar libres y no tener etiquetas, ni barreras, ni prejuicios, ni nada. Ante preguntas centrales, si existe o no la cultura femenina, la propia Rosario Castellanos nos va a decir que no. Y hasta cierto punto no abona más en la respuesta, pero hasta cierto punto es cierto, porque lo que tenemos es una cultura en torno a la condición humana, Exacto. que va más allá de géneros, Claro. que va más allá de sexo. Sí, no es exactamente hombre o mujer, pero claro que influye, ¿no? Al final sí influye, pero desde el punto de vista de lo que te inspira, pero no como sexo. A mí me parece entonces que tenemos la oportunidad de construir y de llenar estos vacíos que aún no han sido respondidos. Llenar esos vacíos que no han sido respondidos y, insisto, más allá de cultura gay, más allá de cultura queer, más allá de cultura femenina, que ni el sexo, ni el Claro. género, ni la preferencia sean una limitación entre la producción humana, entre la producción, como decía el propio Freud, entre la, digamos que la exposición de las sublimidades, entre lo que nos hace humanos. La condición humana no tiene géneros, no tiene sexos, no tiene este tipo de distinciones, porque la cultura es pluralidad. Claro. Y la pluralidad no se puede reducir a un tema de géneros o de sexos. Y quizá esta pregunta sea mucho más importante ahora, en un tiempo en el que Rosario y las mujeres de su tiempo caminaban más seguras por las calles. Totalmente de acuerdo. Porque hoy, aquí en Puebla, detrás de la catedral consagrada a la Inmaculada Concepción, hoy en Puebla tenemos una alerta de género. Y no solo en Puebla, sino en más del 50% del territorio nacional hay alerta de género. Y entonces, las mujeres se ven por primera vez, o más que nunca, desprotegidas, Claro. amedrentadas, temerosas. Porque quizá, Cristina, y esta es una idea muy polémica, su incursión ya no como intrusas, sino como competidoras leales en los espacios de los hombres, las hayan facturado con su propia seguridad. Claro, de hecho, en el último capítulo ya hace mención de cómo las mujeres van invadiendo estos espacios y cómo llegan, hay una palabra que dice, llegan a jugar con su moralidad, ¿no? Claro. Llegan a, entonces, Ponerle. ajá, y de la nada ya salen las madres solteras y salen las mujeres que van en busca de trabajo, y luego menciona que de alguna manera fue como nace la monogamia en Occidente, porque antes el hombre podía tener varias mujeres porque eran obviamente sobre sus ingresos económicos, decía, bueno, tengo tantos ingresos, tengo tantas mujeres. Después nace la monogamia porque el hombre ya no se sentía seguro de su paternidad. Una Como monogamia una especie de control. en lo jurídico, pero nunca en lo real. Exacto. Habrá que decirlo. No, pero ella hace mención de Sí, esto, sí, sí. a lo que me refiero como de su punto de vista. Pero lo que, o sea, es... A lo que voy es que esto hace, o sea, al final de cuentas hace que las mujeres queden desprotegidas por tanta libertad que ellas quisieron o que queremos, ¿no? Todavía acaparar. Los hombres están, no sé, tal vez actuando de otra manera Y es que porque ese ya es el no nos punto. ven Claro. como el sexo débil. Ese ya es no el nos ven punto. como el sexo que deben de Quizá cuidar. esta productividad ya no son intrusas, esta competencia, esta productividad, esta inclusión como iguales, la hayan facturado a costa Exacto. de su seguridad. Es a lo que quería llegar. Y esto es monstruoso, porque el capitalismo y la producción de la riqueza abrió los espacios para las mujeres, Sí. pero no la conciencia masculina abrió el espacio para poder dialogar con una mujer como igual, Claro. sin que la mujer se vea sexualizada, cosificada, amedrentada o recriminada. Claro. Y esto es gravísimo. Hace unos minutos, antes en el video, antes en esta conversación había dicho que Rosario Castellanos no representaba el parteaguas del feminismo. Pero hoy, y con esta charla, a mí me parece que sí, no por lo que dijo, sino por lo que planteó. aún Y no por lo se que ha planteó. contestado.
por lo que planteó y por todo lo que se tiene que contestar. Y sí, es una precursora del feminismo, un texto que tristemente los hombres del Fondo de Cultura Económica lo publicaron hasta el 2005. Cristín, Enrique, un placer como siempre conversar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Pepe.